Buenas de nuevo, aquí estoy. A ver si tenemos más suerte esta vez. Ahora sí, ya está Odil con nosotros, que antes la esperábamos antes, y Odil Fernández, que es nuestra invitada de hoy, que tenemos el placer de tenerla con nosotros, pues está a punto de entrar en el directo que veníamos avisando, ¿vale? Falta ahora solo la solicitud. Necesito recibir una solicitud enseguida, ¿vale? De entrada. Y ya está. Y enseguida arrancamos con Odil como invitada especial, donde nos contará su experiencia, ¿no? ante la enfermedad, ante el cáncer que tuvo, cáncer de ovarios hace 10 años. Pero bueno, vamos, no quiero ir adelantándome, voy a esperar un poco a ver si ahí entra enseguida. Ahí, perfecto. Ahora ya vamos a estar las dos conectadas. Vamos a ver. Ahora sí. Hola, Sí, Odil. Ahora sí. Que hemos tenido, bueno, estos pequeños problemas del directo, ¿no? Técnicos. Bueno, pues nada, estaba intentando, ya estamos aquí las dos, nada, ya hemos venido avisando hace unos días que tendríamos este directo contigo, te lo agradezco ya de antemano, Odil, ¿vale? Y nada, comentaba un poco, yo soy Melina Herbiti, para quien se vaya a conectar ahora o no conozca Sportfem, soy directora de Sportfem, un nuevo canal de comunicación online, donde contamos historias. Al final lo que pretendemos es contar historias de mujeres, dar más visibilidad a ciertos temas que creemos que son de interés de todo el mundo, y donde las historias de todas nuestras protagonistas pues siempre lleven unos valores y estén anclados en los valores, ¿no? Los valores de superación, de crecimiento, siempre en positivo, vamos. Y, y hoy tenemos con nosotros a Odil Fernández, que sin duda tiene una historia detrás muy impactante, ¿no? Y una increíble historia pues de superación y muy inspiradora y enriquecedora a la vez, ¿no? Odil es médico de familia y superviviente de un cáncer, aparte de muchas otras cosas, madre y tantas otras cosas, ¿no? Que ahora nos contarás tú. Y nada, lo que queremos es que si tienes un ratito con nosotros, que compartas con nosotros pues esa experiencia, ¿no? Que tú tuviste, que además la has plasmado luego en libros, en tu blog y en múltiples entrevistas, ¿no? Y que es tan inspiradora un poco, es un ejemplo para todos de cómo mirar hacia la vida, ¿no? Pues si quieres cuéntanos para empezar, Odil, cómo... ¿Qué ocurre, no? Hace 10 años, si no me equivoco, en el 2010, ¿qué ocurre cuando recibes aquella noticia, ¿no? De que tienes cáncer y cómo lo afrontas a partir de entonces? Cuéntanos brevemente esa experiencia. te cuento. Yo tenía 32 años, ¿no? Ahora tengo 42 cuando me diagnosticaron la enfermedad. Bueno, yo misma me palpé la masa ovárica, me la palpé yo y luego la primera que he visto las metástasis fui yo porque eran palpables, ¿no? Imagínate cuando como médico tú te palpas una masa, sabes, casi que ya sabes que algo no, bueno, que algo bueno no está pasando. Ujú. Al final, un cáncer de ovario, en mi caso había múltiples metástasis diseminadas por todo el cuerpo. Y el tipo de cáncer que yo tenía, con el estadio en el que estaba, pues tenía una supervivencia a 5 años del solo el 5%, es decir, el 95% de las mujeres a las que le detectan este tipo de cáncer fallecen en los primeros 5 años de vida. Ujú. Eso es muy desalentador, ¿no? Sabes que tus posibilidades de supervivencia son mínimas, que la media de supervivencia son unos 2 años. Yo tenía un niño de 3 añitos en ese momento, el ser médico y saber los efectos secundarios de la quimio, el saber, bueno, que puede haber dolor, que puede haber sufrimiento al final de la vida, a mí me agobió mucho. Yo lo pasé muy mal, lloré mucho y, bueno, a lo mejor el ser médico hizo que incluso lo llevase peor que otros pacientes porque haya visto morir a personas con cáncer en mis brazos, ¿no? Entonces, eh, te vuelves muy negativa. Pero es verdad que una vez que ya acepté la enfermedad, una vez que salieron todas esas emociones negativas, que lloré, que me liberé de ese, bueno, de ese peso del nombre, simplemente el nombre de la palabra cáncer metastásico. Cuando acepté eso, empecé a pensar que bueno, que todavía no me había muerto y que seguro que había cosas que yo podía hacer, igual que mis pacientes con diabetes, cuando comían bien o hacían ejercicio, o mejoraban, o los enfermos cardíacos, los obesos,
pues ¿por qué no en el caso del cáncer? El problema es que todavía, a día de hoy, aunque ahora las cosas han cambiado un poco, la formación que tenemos la mayoría de los médicos, nuestra formación oficial sobre el poder de la alimentación en las enfermedades, el ejercicio, las emociones, es muy limitado, ¿no? Salvo que el tabaco produce cáncer y poco más, nuestra formación es limitada. Entonces, volviendo a mis pacientes, empecé a buscar bibliografía, vi que sí, que el ejercicio y la dieta me podían ayudar y hice un cambio radical en mi estilo de vida, empecé a comer más saludable, perdí peso, empecé a hacer ejercicio físico, aprendí a meditar, además de la quimio, ¿no? Y bueno, pues desaparecieron las metástasis, han pasado 10 años, el día 25 de este mes hace 10 años de aquello, estoy libre de enfermedad y he tenido 2 hijos después de la enfermedad, así que decidí que esto había que contarlo, que esta historia de vida, de superación, hay que compartirla porque yo sé que los enfermos oncológicos tienen mucho miedo, que muchas veces no son bien acompañados por los profesionales sanitarios. Y por eso empieza el proyecto Mi Receta Anticáncer, han venido los libros, las conferencias y el compartir día a día con los seguidores. Qué bien. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque, hombre, es una alegría. Y tan solo verte y escucharte después del trauma, ¿no? Y el impacto de esa noticia en ti, en primera persona, por supuesto, y en tu entorno, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes...? Y gracias por compartirlo, sin duda. Por eso hoy estamos aquí, que nos encantaría pues que cuanto más gente lo conozca, que ya sé que es mucho, porque son 10 años que llevas, digamos, difundiendo este mensaje, ¿no? Porque has tenido esta experiencia. Pues yo creo y comparto contigo que hay que compartirlo, ¿no? Y hay que indagar nuevas vías también que sean complementarias, o sea, no, pero esta vía que dices un poco de investigación, si no me equivoco, no empezaste a investigar un poco en el momento que haces ese clic, ¿no? De cambio, de venga, le cojo el toro por los cuernos, empezaste a investigar un poco la relación de emociones y alimentación con la enfermedad, ¿no? También. ¿Cómo fueron, antes de meterme en eso, cuéntame qué es lo que hizo ese cambio, ese clic que digo, qué fue ese punto de inflexión que te hizo cambiar de actitud de Dios mío, no puedo con esta noticia, o sea, qué desalentador, como has dicho, ¿no? Y qué poco esperanzador, qué pronóstico tan poco esperanzador de principio, ¿no? ¿Qué te hace clic y cambiar de actitud y... Bueno, el proceso que yo viví en el desarrollo y asimilación de la enfermedad es parecido para todos los pacientes. De hecho, eso está descrito, ¿no? Por una psicóloga americana. Siempre al principio, en la época de la depresión, otra vez viene la época de la negación de esto no me puede estar pasando a mí, se han tenido que equivocar, esto es mentira. Luego, cuando te das cuenta de que no, que es verdad, pues la depresión de me voy a morir, esto es el fin. Y después llega un momento para todos los pacientes, el de la aceptación, el decir, bueno, tengo una enfermedad grave, pero todavía no me he muerto, ¿no? Por esa fase pasamos todos los enfermos. Una vez que llega la aceptación, pues es cuando en muchos enfermos con cáncer pasa lo que a mí me pasó. Cuando he aceptado que todavía no me he muerto, que estoy viva, es cuando yo hice ese clic, ¿no? Acepté una enfermedad grave, acepté que me podía morir, que al final todos vamos a morir, que el único que sabemos cuando nacemos es que morimos. Y ahí es donde yo creo que en mi caso, el ser médico de familia, fue lo que me ayudó mucho, ¿no? El saber que si a mis pacientes, yo había visto a mis pacientes que hacían cambios en su vida, que cambiaban su actitud y mejoraban, o también empezaba a pensar en pacientes, yo he visto pacientes con cánceres parecidos, con evoluciones muy dispares, ¿no? Había pacientes con uno que fallecían pronto y yo había visto pacientes metastásicos que habían vivido mucho más de lo esperado. Y ahí empecé a pensar, oye, ¿y qué hacía esta mujer? Revisar casos, ¿no? Empecé a revisar mis propios pacientes y veía que todo había un cambio de actitud, que eso había marcado un antes y un después. El aceptar la enfermedad y el decir yo puedo, yo puedo hacer algo que esté en mis manos. Entonces, primero fue el reflejarme en mis pacientes, el escucharles, el analizar su caso y después el decir, bueno, si yo estudio medicina, sé que 2 más 2 en medicina no son 4. En medicina, 2 más 2 pueden ser 5, 4 y medio, 3, depende de muchos factores, ¿no? Y ya Hipócrates nos hablaba de que tu alimento es tu medicina y tu medicina es tu alimento. Hipócrates ya hablaba de mens sana in corpore sano. Es decir, ya los antiguos médicos nos hablaban que esas 3 cosas eran fundamentales. Lo que pasa es que la medicina actual está tan centrada en el diagnóstico y en la farmacología que se olvida de la persona, ¿no? Y pues, tú decías que el ser el médico de familia como que somos más humanos, somos más cercanos y escuchamos más,
En general, eso me sirvió para decir, bueno, pues si a mis pacientes les sirve, ¿por qué no a mí? Vamos a dejar ya de llorar. Si de todos modos dicen que te vas a morir, pues vamos a intentar hacer cosas que te ayuden a vivir, ¿no? Ahora me río y lo digo así, pero en ese momento fue duro pensar eso, ¿no? Claro. Y eso fue lo que hizo hacer ese clic, ¿no? Al llegar a la aceptación y empezar a cambiar. El problema muchas veces del enfermo oncológico es que si no están bien acompañados, si no están bien asesorados, este proceso de depresión, negación, aceptación, puede ser muy doloroso, muy largo y hay pacientes que no llegan ni siquiera a la aceptación al final de la vida, ¿no? No han aceptado lo que tienen. Por Ujú, eso deberíamos de apoyar más a nuestros pacientes oncológicos, ¿no? ujú. Ya, 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 ya. O sea, es fundamental. Tú, o sea, dirías que ese clic de, ¿no? Te lo dio un poco pues el apoyarte y verte un poco reflejada, el ser médico, ¿no? Verte reflejada en otros pacientes también, y tu conclusión a la que llegaste entonces, ¿no? Fue que efectivamente también se necesita ese apoyo, ¿no? Más personal, no tanto solo de diagnóstico y farmacológico, sino Claro. de indagar un poco, Es ¿no? que los enfermos con cáncer, bueno, una de las primeras cosas que tienen es miedo, miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo al sufrimiento, y muchas veces el personal, ni médico ni de enfermería, saben acompañar, ¿no? El paciente se siente muy solo, muy perdido, y necesitamos abordar a los pacientes de manera integrativa, de manera global, para ayudarles en su proceso simplemente de aceptación de la enfermedad. Ujú. Sí, 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 sin duda, sin duda. Tú lo has dicho, bueno, son pasos, ¿no? Que de malas noticias y cómo gestionar momentos de conflicto y en este momento noticias tan importantes como que te va la vida en ello, pues es muy importante estar bien, tener buenos referentes y tener buenos apoyos, creo yo, y ese cambio de actitud, ¿no? Y porque en ese momento tenías un hijo, ¿verdad? De 3 añitos, sí. Y tenías uno y ahora tienes tres, ¿verdad? Ahora tengo tres, el mayor tiene 13, tengo uno de 7 y una de 4. Fíjate, y lo que justo tuviste un cáncer de ovarios, o sea que es el milagro en cada una de esas personitas, son como un gran milagro, ¿no? Me imagino después. Sí. Bueno, yo siempre digo que son mis milagritos. Yo tuve la suerte de que solo me quitaron un ovario. Creo Ujú. que gracias a ese cambio de alimentación, del deporte y tal, el otro ovario no se quedó afectado por la quimio, porque lo habitual es que la quimioterapia que yo recibí hubiera producido una infertilidad. Y ahí están esos pequeños milagritos, que el mayor de esos milagros se llama Iker. Iker significa el que trae buenas noticias. Y la pequeñita es Mire, que es la diosa de la fertilidad, ¿no? Ah, qué Un país bueno. relativo. Qué buenísimo y qué apropiados. Bueno, y el pequeño, no, perdón, el mayor, ¿cómo vivió también? O sea, ¿cómo viviste tú todo esto como madre? Que entiendo que, bueno, o sea, primero me imagino que te plantearías, bueno, no voy a volver a ser madre posiblemente, o a lo mejor sí, ¿no? Como a la vista está, pero también, Dios mío, o sea, este ser tan chiquitín que dejo aquí sin mamá, no sé, ¿qué pasa por tu cabeza desde la perspectiva de madre, ¿no? Como madre, ¿cómo lo viviste? Como madre, al principio fue muy duro, ¿no? Porque yo lo que pensaba, bueno, lo que decían las estadísticas es que iba a morir en breve y yo pensaba que ese niño que solo tenía 3 añitos, en un par de años ni siquiera se acordaría de la cara de su mamá, porque de las cosas de cuando tenemos 3 años no las recordamos, ¿no? Entonces yo antes de nada lo que hice fue un vídeo explicándole que mamá iba a morir, que mamá lo iba a abandonar, pero que lo había querido mucho, que era lo más importante que había tenido. Le hice un álbum de fotos y, Ujú. y, bueno, pues su Jolín. mamá lo estaba. Pero es verdad que, como te digo, esto lo hice en la fase de depresión, en la fase de me voy a morir, y cuando vino la aceptación, cuando dije, nada, voy a vivir, voy a poner toda la carne en el asador para intentar superar este proceso, él fue vital, ¿no? El tener ese niño hace que, aunque tengas ganas de vomitar, te levante, ese niño que cuando estás cansada, que no tienes ganas de nada, hace que te tires al suelo a jugar. Son nuestro motor de vida y en mi caso para mí fue fundamental tener a ese niñito de 3 añitos que necesitaba mamá, pero mamá también lo Claro, necesitaba a él, ¿no? sin Y duda. como tú decías, yo es que siempre he querido ser madre de familia numerosa, ¿no? Entonces yo pensaba también para mí, ¿cómo me voy a morir si yo siempre he querido tener mínimo 3 niños, ¿no? Era, no puede estar pasándome esto porque yo quería tener niños. Ujú. Y de hecho, cuando entré al quirófano se lo dije al cirujano, si no estás seguro no me quites todo porque yo quiero ser madre, ¿no?
Y como al principio era dudoso qué tipo de tumor tenía, es verdad que el cirujano se portó bien, le conocía y solo me quitó un ovario y mira, al final la vida me permitió ser mamá. Mamá Pero de tres. de tres, de esa familia numerosa que yo quería. Pero también tengo algo que fue muy duro y es que cuando después de superar el proceso, han pasado varios años, ¿no? Y yo me quedo embarazada de mi segundo hijo, el primero después de la quimio. Cuando se lo comuniqué a mi oncólogo, lo primero que me dijo es irás a abortar, ¿no? Uh, Claro, porque se suponía que como de todos ya, modos ya, ya, ya. se suponía que en 5 años iba a morir, entonces claro, decía, es que ese pequeño se puede quedar sin madre, ¿no? Y ahí fue cuando salió la vela de leona y le dije, no, no, vamos para adelante, este niño va a tener madre para rato, ¿no? La vena luchadora, la vena de no tirar la... Que tenemos todas, ¿no? Que además te sale en las situaciones más difíciles cuando más sale esa vena leona que tenemos. Ujú, y tanto, y tanto. Pues fíjate, y qué bien, claro, o sea, es totalmente comprensible que en ese momento el médico pensara, bueno, es que no vas a dejar un bebé sin mamá, está claro, pero qué fuerte el impacto, ¿no? También de esas reacciones que seguro que te has ido encontrando a lo largo de los 10 años en distintos Sí, ámbitos, desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, tus apoyos podría decirse, ese clic que ya hiciste, ¿no? De pasar de los miedos y la depresión a la aceptación, que fue clave, ¿no? Que cogerle el toro por los cuernos, como decimos. Y sí, luego supongo que estos apoyos, ¿no? Aparte de que te habrás visto en muchos momentos, pues dudando, incluso cuestionando muchas cosas y que otros también se cuestionen, ¿no? Como el sí. mismo ejemplo que acabas de decir al quedarte embarazada de nuevo. Pero los apoyos que has tenido, seguro, porque yo siempre pienso que todos, por muy luchadores que tengamos y mucho empeño, es vital tener buenos apoyos. Ese bebé, ese hijo que tenías, ¿qué otros apoyos, en qué apoyos has tenido durante este proceso? Mi niño que siempre estaba ahí, que si vomitaba venía con su cubito y decía, mamá, toma, vomita aquí para que no tengas que levantar. No, eso fue fundamental, esos besos, esos abrazos que me daba. Pero también mi pareja, ¿no? También es muy importante la persona que te acompaña, en este caso mi pareja, durante estos 10 años siempre ha estado ahí, ¿no? Si había que vomitar, me acompañaba, si había que ir al médico, él siempre está ahí todas las quimios, incluso yo, como otros pacientes, sobre todo mujeres, llevé irregular cuando se me cayó el pelo, ¿eh? El perder las cejas, perder el pelo, perder todo el vello, fue duro, aunque sabes que es un efecto secundario, pero no deja de ser tu identidad como mujer. Pues él lo que hizo cuando me vio llorando rapada es raparse inmediatamente. Él y toda la quimio estuvimos los dos rapados, ¿no? Y siempre decíamos que éramos dos pelones peleones. Es muy bonito, ¿no? Y bueno, cuando él vio ese cambio radical que yo hacía con la comida, el yoga, la meditación, cuando empecé a correr, estaba ahí siempre apoyándome, ¿no? No me dijo, estás loca, pero ahora, porque yo, estaba claro, al principio era un cambio muy radical, ahora es parte de nuestra rutina de alimentación, pero no era lo habitual. Pues siempre estuvo ahí apoyándome, ¿eh? Y Claro. sin embargo, sabes que en el caso del cáncer de mama, más del 50% de las mujeres con cáncer de mama se separan Ah, durante el proceso y suelen ser los maridos los que la abandonan a ella. fíjate. Esto es Que, muy duro. claro, es que sí, o sea, son cosas totalmente a las que no te enseñan, ¿no? No, la vida ni en el colegio, ni de chiquitines, ni siquiera tus propios padres, quizá ahora sí en la educación, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, o sea, como ser humano, pues bueno, está la educación, ¿no? De cómo reaccionar y afrontar, cómo saber afrontar en momentos difíciles, ¿no? Porque quizá en esos casos, ¿no? De esos divorcios y eso, seguramente a lo mejor la voluntad ha sido otra, pero no han podido, no han sabido hacerlo también. Pero está claro que en tu caso no fue así y que fue un pilar fundamental y muy emotivo. Bueno, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y qué maravilla. Chapó por él, por tu pareja, bueno, por tus niños y todos los apoyos que, como digo, siempre son fundamentales. Pero qué gesto tan bonito, ¿no? Lo de los pelones rapados, pues sin duda es Nosotros en el chiquitín también éramos tres pelones peleones. Él también no entendía muy bien qué estaba pasando, pero íbamos los tres rapados. qué bonito gesto. Ya os imagino dando una vuelta por el parque. Ahí van los tres rapadillos. Pues qué bien, me alegro, bueno, muchísimo todo lo que me estás contando. Ya sabía un poco la evolución, obviamente, aunque algunas anécdotas las desconocía. Pero
esa perspectiva ahora, en la perspectiva tú también decías al principio, ¿no? Y como es parte de tu identidad de médico, ¿no? Tú lo vives, es una parte muy importante, aparte de la aceptación, esa visión tuya, ¿no? Desde reflejándote y teniendo como referente también a otros pacientes y tú como figura profesional, que eres médico de familia. ¿Cómo afrontas esto, ¿no? Que yo sí que he podido ver un poco y adelantado antes, estas nuevas vías de investigación y de trabajo paralelo, ¿no? De la alimentación, la nutrición y las emociones. ¿Cómo lo afrontas esto? Claro, y es lo que te digo, ¿no? Yo me fijaba en mis pacientes y entonces ahí fue cuando empezó a investigar, ¿no? En la base de publicaciones científicas, que está abierta a todo el mundo, que se puede consultar por todos, que se llama PubMed, que hay varias, ¿no? Pero quizá esta es para mí es la que más me gusta, la más fácil de donde puedes investigar. O sea, que cualquier persona, aunque no sea médico, puede entrar en PubMed y investigar sobre lo que quiera, pues cáncer y carne o cáncer y azúcar, ¿no? Lo que se te ocurra y te van saliendo todos los resultados de todo lo que se publica a nivel mundial, ¿vale? Y ahí fue donde yo empecé, bueno, pues a buscar información. Lo único que está en inglés, pero bueno, siempre se puede traducir. El inglés científico es bastante fácil, ¿no? Y claro, ya imagínate, ¿no? Tú con tu premisa esa de tus pacientes, empiezas a entrar en PubMed y empiezas a ver que hay tantas cosas publicadas sobre la influencia de la alimentación, los estilos de vida, las emociones, el ejercicio, que te sientes abrumada de decir, esto me han engañado porque a mí no me han contado esto. Además, yo había hecho el posgrado en Medicina Preventiva y Salud Pública, ¿no? O aún peor. Y está mi doctorado sobre ejercicio físico y embarazo. Y sin embargo, no me habían hablado nada sobre este tema. Bueno, pues empecé a investigar, empecé a encontrar información, empecé a ver que hay muchos hospitales privados en Estados Unidos, en Suecia, en Canadá, que a los pacientes oncológicos, además de quimio, radio, cirugía, les están ofreciendo consejo nutricional, clases de cocina, masajes, yoga, ejercicio físico de fuerza. Y ahí es como entra en shock, dices, ¿por qué a mí no me han contado nada? Porque el oncólogo no me ha dicho nada, ¿no? Pues yo con todos los artículos que había encontrado, con lo que hacían en otros hospitales, sobre todo en la Anderson de Houston, me voy a mi oncólogo, le enseño toda la documentación, le digo, mira, si todo esto lo podría hacer, esto me puede ayudar. Y yo recuerdo que me dijo, bueno, pues si quieres hazlo, no te va a servir para nada, pero allá tú, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ahí voy. Y entonces de manera personal, autónoma, porque no había, en Granada, que es donde yo vivo, no había ningún médico así integrativo que estuviera practicando lo que yo estaba leyendo. Así que tuve que ser un poco de manera autodidacta, empezar a comer con una dieta basada en plantas, hacer ejercicio, me programé mis rutinas de ejercicio, buscar dónde meditar, dónde hacer yoga y tal. O sea, todo fue al final autodidacta. Y bueno, así empezó, pero también es verdad que no es empezar sin sentido, sino que yo, como te digo, yo me iba basando en artículos, estaba todo el día leyendo, pues si leía el brócoli tiene tantas propiedades, buscaba cómo maximizar las propiedades del brócoli. Si leía, por ejemplo, ejercicios de fuerza, pues producen mioquinas antiinflamatorias. Pues, ¿qué ejercicios de fuerza puedo hacer yo? ¿Qué entrenamiento de fuerza puedo hacer con las circunstancias personales que tengo? Al final fue un poco hacerte tú de nutricionista, de fisio, de hacerte un curso de mindfulness. Y bueno, pues así surge este cambio. Y creo que es algo tan importante que por eso decidí, como médico, tenía la obligación de compartirlo con otros pacientes. Eso es. Y entonces es esta experiencia y toda esta indagación y prueba en ti mismo y además con resultados muy positivos, lo has ido reflejando en tu blog. Tienes un blog, ¿verdad? Y en varios libros, ¿no? En tus recetas, mis recetas anticáncer y otros libros. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son, por darnos un poco, no nos vas a dar todas las recetas porque para eso ya hay muchas páginas que leer en tus libros y en tu blog, ¿no? No se puede resumir ahora, pero ¿cuáles dirías que son pues tus pautas, ¿no? Básicas, por nombrar, digamos, 3 titularcitos de recetas anticáncer, que es un poco como le llamas tú a tus libros y... Para mi receta anticáncer, para mí hay 3 pilares, ¿no? Uno es la alimentación, una alimentación basada en plantas. En mi caso, yo intento que sea casi que 95% vegetariano, ¿no? Alguna vez como algo de carne o pescado, pero una dieta basada en plantas, donde hay mucha verdura, mucha fruta de diferentes colores. Intento que sea ecológico, local, de temporada, ¿no? Y en casa hay mucho crudo, vapor,
hervidos, pero evito las frituras, las parrillas, las barbacoas, ¿no? Ujú. Donde intento meter siempre cereal integral, mucha legumbre, semillas, frutos secos. Es decir, una dieta mediterránea, básicamente, solo que yo reduzco la ingesta de carne y pescado, ¿no? Pero básicamente una dieta mediterránea con mucho aceite de oliva, aguacate. Esa sería la alimentación. En el tema del ejercicio físico intento ser muy regular, por lo menos 4 o 5 veces por semana hacer ejercicio físico, combinando cardio con fuerza y también poniéndome pequeños retos, ¿no? Porque el ejercicio es verdad que para tener adherencia al ejercicio lo tienes que disfrutar y también Ujú. para tener pequeños retos, ¿no? Una de las cosas que a mí me dijo el oncólogo era que como tenía metástasis ósea, pues no podía correr, ¿no? Pues cuál Ujú. era mi objetivo me puse, que cuando estuviera mejor hacer una media maratón. Yo soy así, que me dicen que no puedo hacer algo, ese era mi objetivo. Pues que hice, ir entrenando hasta que hice mi primera media maratón. Después de la media maratón dije, venga, ¿cuál es el siguiente reto? Vamos a poner un triatlón. Pues empecé a entrenar para hacer un triatlón, entonces hice mi triatlón, además hice mi primer, bueno, fue el segundo triatlón que hice fue un triatlón solo para mujeres y con una categoría especial de mujeres con cáncer que eran supervivientes o estaban en tratamiento. Y fue una de las cosas más emocionantes que he hecho hacer un triatlón acompañada de mujeres y compartirlo con mujeres que habían pasado la enfermedad, ¿no? Y el tercer pilar, como te decía, el cuidar esto, ¿no? El cuidar las emociones, el aprender a parar, el disfrutar más de la vida, el dar, ser agradecida, dar gracias por cada día, por mi hijo, por mi familia, por estar viva básicamente, ¿no? E intentar, bueno, tener una mente lo más calmada, serena posible, que todos Ujú. tenemos días que nos enfadamos, pero esos serían para mí esos tres pilares, ¿no? Ujú, entiendo. Bueno, qué sabias palabras, qué sabias palabras que son, parecen fáciles, ¿no? De decir, pero sin duda ese recorrido, igual que tú veo que eres una mujer de retos y que te revelas ante las dificultades, ¿o no? Como llegaste a hacer una maratón y bueno, y todo lo que me has contado y además con esas... La maratón todavía no ha llegado, Ah, no, llegará no la maratón, es verdad. la media maratón. Media, es verdad. Bueno, la siguiente es la maratón. Pero Una bueno, vez que pase el COVID, ¿no? Y podemos volver a hacer ya, carreras. eso tendremos que, es verdad, cuando se pase esta temporada ya veremos. Pero bueno, sin duda está ahí en el horizonte, no se sabe dónde, pero está ahí en el horizonte y creo yo que serás muy capaz de conseguirlo cuando una vez se pueda. Pero entonces también esa parte, ¿no? Has dicho, digamos, resumidísimo, tus recetas anticáncer, que como decía antes, vienen plasmadas y reflejadas un poco tus relatos y tus vivencias contrastadas en los libros que has puesto, pero que se resumiría en eso, una buena alimentación, prácticamente dieta mediterránea, evitar frituras y tal. Lo voy a hacer, a ver, corrígeme si me equivoco, perdóname. Luego, cuidar aquí, que a veces eso, las emociones, ¿no? Es tan difícil que cómo te enseñan eso, ¿no? En el cole, en casa, está claro, pero eso también supongo que es mucho mucho autodidacta, mucho depende de la voluntad de cada uno. Pues voy a hacer Por esto, supuesto, ¿no? por supuesto. Claro, esos apoyos que decía yo antes, ¿no? Para siempre un poquito, una inyección para que te dé un poquito de impulso siempre es fundamental, yo creo. Y decías el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué, en proporción este ejercicio, ¿no? Que lo has mencionado ahora, además con tus experiencias, eh, o sea, ¿qué papel juega? Que tiene en esta, quizá esta prevención, porque estamos hablando siempre de superación al cáncer, pero y para la prevención del cáncer y de otras tantas enfermedades. ¿Tú crees que estas recetas que le llamamos recetas anticáncer también valdrían para prevenir, ¿no? Ciertas enfermedades? Bueno, es que sobre todo estas recetas son orientadas a prevención, ¿vale? Ujú. Pues claro, no solo nos sirven para el cáncer, estaríamos hablando de enfermedades cardíacas, ¿no? Tanto de infarto, y tú estamos hablando de prevención de diabetes, prevención de obesidad, pero también para la depresión, prevención de Alzheimer. Es decir, estos serían tres pilares fundamentales para la de las enfermedades. Y el tema del ejercicio en concreto, hasta hace poco estaba poco valorado, ¿no? Yo creo Ujú. que algunos médicos decían coma sano, tal, quizá como muchos han de ustedes, no sé, muévase un poco, aunque los pacientes oncológicos hasta hace unos años era quedarse sentado en el sillón, porque como se encuentra mal y vomita, pues no se mueva. He visto que el sedentarismo hace que los pacientes vivan menos, se puede acortar la vida de un paciente oncológico
si se queda sentado en un sillón. Tiene que moverse, por supuesto, no es lo mismo si estás un día vomitando que si estás con quimio, que si estás con radio, no hay que adaptarlo. El problema es que en España hay pocos profesionales dedicados al ejercicio oncológico y tiene múltiples beneficios, tanto que algunas sociedades oncológicas, como la americana, consideran el ejercicio físico como un tratamiento más para el enfermo con cáncer. Imagínate qué importante. Y en Estados Unidos hay algunos hospitales donde tienen un gimnasio y los pacientes antes de recibir la quimio van a hacer un poquito de cardio, porque se ha visto que un poquito de cinta, la elíptica, la bicicleta estática antes de la quimioterapia hace que la quimio sea más eficaz. Ujú. Se reduce inflamación porque hay una vasodilatación. Entonces los enfermos van una horita a hacer un poquito de ejercicio y luego se da la sesión de quimioterapia. Aquí Ujú. es algo como increíble, ¿no? Porque aquí no se nos ocurre. Donde tienen un gimnasio donde entrenan 3 veces por semana fuerza, por supuesto, no todos van a hacer las mismas sentadillas ni van a levantar 50 kilos, es evidente que va a depender mucho de cada persona. Pero hacen ejercicios de fuerza porque se ha visto que cuando hace ejercicio de fuerza hay menos sarcopenia, menos pérdida de masa muscular, menos inflamación y, como te decía, los tratamientos son más efectivos. Por eso aquí tendríamos que luchar por fomentar el ejercicio como prevención, pero también como tratamiento del Ujú. cáncer y de otras enfermedades. Los enfermos cardíacos lo tenemos también clarísimo, que el ejercicio ayuda a que no vuelvan a tener un infarto. Ujú. Qué interesante y bueno, también ver, como dices, ¿no? Empaparte un poco y aprender de cómo se hace, no porque estés haciendo la cosa y cualquier cosa, ¿no? De una cierta manera toda la vida significa que es la única correcta, ¿no? Entonces empaparse para poderse enriquecer de otras alternativas, de evolución, ¿no? De cómo evolucionan otras gentes, otras partes del mundo, otros médicos, con lo cual esto que dices de Estados Unidos, ¿no? Que tienen este ratito o esta hora de ejercicio antes de recibir la quimio. ¿Tú conoces aquí en España algunos centros o que estén empezando a hacerse ciertas cosas así? Hay algunos hospitales ya públicos en España, por ejemplo, que se está haciendo yoga para pacientes oncológicos, que nos viene muy bien porque combinamos fuerza, elasticidad y también respiramos, nos puede ayudar a calmar la mente. Algunos hospitales lo tienen, incluso en Granada, aquí en Granada, hay una unidad de ejercicio físico y cáncer y está montado el gimnasio. El problema es que no hay profesionales que lo pongan en marcha. Ya. Las cosas de Palacio van despacio, pero sí que está habiendo muchos cambios. En Granada, por ejemplo, ya hay una consulta de oncología integrativa, aunque como solo hay una única consulta para todas las ciudades, tiene lista de espera. Pero ya empezamos a hacer cositas, ¿no? Esto que yo contaba hace 10 años como algo, bueno, que parece una cosa rara, que incluso algunos criticaban, ahora ya empieza a ser parte de la realidad de los hospitales públicos, ¿no? En algunos hospitales privados esto también es ya parte de la realidad. Y Ujú. poco a poco, yo creo que andando se va haciendo el camino, poquito a poco. Sin duda. Bueno, pues eso también son buenas noticias, efectivamente, que sí que se está evolucionando despacito, pero sí que se está evolucionando en ese sentido, ¿no? Pues qué bien. Y entonces, tú ya, por redondear y rizar el rizo un poco ya y acabar, ¿qué aprendizajes, ¿no? Porque menudos 10 años, claro, ya pasan ahora 10 años. eh, Todo lo que nos has contado aquí, más las múltiples entrevistas que habrás recibido y todo, y bueno, no, estás todo el rato en contacto, ¿no? En contacto con tu enfermedad, que supongo forma parte de ti también, aunque la tengas superada, ¿no? Pero es un... ¿Y qué aprendizajes, cuáles dirías, qué es lo que más te ha enseñado de este proceso, ¿no? De esta experiencia vital al final? ¿Con qué te quedas como aprendizaje Pues fundamental? mira, yo hay una frase que siempre digo, es el carpe diem. Yo he aprendido a aprovechar el momento. He aprendido que somos vulnerables, que la muerte puede aparecer en cualquier momento, entonces hay que aprovechar cada día. Dar gracias, ser más agradecida, dar gracias y pensar siempre en el presente, ¿no? No pensar en el futuro, lo que va a pasar mañana, ni pensar en el pasado con rencor ni con pena, sino simplemente disfrutar más de mi hijo, de mi pareja, de mi familia, de cada día y luchar por hacer realidad mis sueños, ya está. Ujú. No, es lo que creo que he aprendido a cada día a ser mejor persona, intentar ayudar a los demás, aportar mi granito de arena, enfadarme lo mínimo posible y sobre todo decir gracias. Qué bien. Y lo estás consiguiendo, ¿no?
Sí. Sí, qué bien, qué bien. Soy una persona muy feliz, la verdad, que tengo la suerte de, bueno, de poder disfrutar de esto cada día, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues nos quedamos con ese carpe diem. Y sí que es verdad que te he visto en varias entrevistas anteriores que cuando empezaste a hacer muchos cambios, ¿no? Y ya tomaste esta actitud de en positivo y yo puedo, hiciste una lista de deseos, ¿no? Es algo como yo también la tengo y me falta mucho, siempre tenemos muchas excusas, ¿no? Para no, esto puede esperar, pero supongo que en estos momentos, cuando te ocurre esto en la vida, no puede esperar, ¿no? Tienes que hacerlo ya, como dices, ese carpe diem, ese presente y esto es ya. Entonces, recuerdo que te gustaba mucho viajar, no sé si me Sí. equivoco. Y ahora mismo, bueno, que viajar se puede poco, quizá de una manera más local, ¿vale? Pero ¿cuál es tu próximo? ¿Cuál dirías que es tu próximo deseo en esa lista por Oye, cumplir? yo te me lo he preguntado, ayer hice realidad el último deseo que tenía en la lista. Ah, sí. Porque mira, a mí me gusta mucho viajar, como tú has dicho, y es verdad que ahora estamos en una situación un poco especial, ¿no? Entonces, bueno, podemos viajar menos, entonces yo siempre había querido tener una furgo de estas grandes para poder camperizarla y poder viajar con libertad. Así que ayer la compramos, así que Ah, enhorabuena. Qué sí, así ganas. que bueno, eso era lo último que yo tenía ahí en mi lista de deseos, era tener una furgoneta para poder viajar con mis niños, como ya somos 5, ya a nosotros nos sale más barato esto que irnos a un hotel. Y Claro. ayer la compramos, justamente. Pues enhorabuena por cumplir ese último deseo, que seguro que no será el último. Ahora vendrá, ahora habrá que Eso, hacer una lista nueva. eso es, hay que hacer una lista nueva, pero muy bien, que me alegro muchísimo. Además, bueno, qué atractivo, ¿no? Me os puedo imaginar en la familia ahí en la furgoneta totalmente. Sí, sí, Qué, sí. qué bien, qué bien. Mira, antes de cerrar, ¿vale? Que ya vamos, algunas preguntas que se han ido conectando gente y me quedo con dos así, unas que preguntan, que está aquí todavía presente, que qué alimentos, si puedes nombrar ciertos alimentos concretos, ¿no? Con nombre y apellidos, que recomendarías. Bueno, dentro de las verduras de color verde, ¿no? El brócoli, las acelgas, las espinacas. Dentro de las frutas, los frutos rojos. Fresas, moras, cerezas, arándanos. Las legumbres todas, las semillas de chía, las semillas de lino. Y dentro de los frutos secos, las nueces. Esos serían como los top 10. Como los top ten. Muy bien, qué bien, lo tienes ya, lo tienes clarísimo y espero que les haya quedado claro también a quien nos lo preguntaba. Y nada más, yo solo te puedo dar la enhorabuena. No sé, también me quedaba antes, ¿alguno de tus libros, cuál es para alguien que empieza a indagar y a leer y a interesarse por este tema y por esta enfermedad, cuál sería el primer libro que tú recomendarías? Bueno, quizá mi primer libro es el más completo, el de mi receta anticáncer, pero hay gente que le puede agobiar porque hay mucha información, porque son 500 páginas. Entonces, para alguien que quiere empezar por algo sencillo, hay uno que se llama Guía Práctica de Alimentación y Vida Anticáncer. Ese quizá es el más sencillito para empezar. Para empezar, perfecto, perfecto. Pues nada, no te entretengo más, Odile. Ha sido un placer conocerte, poder hablar contigo y compartir todas estas sabias palabras y consejos, ¿no? Y poder tener, como decía al principio, ¿no? Poder disfrutar contigo de esa nueva mirada, ¿no? Hacia la vida, no nueva, pero sí desde ese punto de vista, pues para quien no lo tenga, pues contagiarnos un poquito de ese ejemplo de superación que eres tú y de esa mirada hacia la vida. Así que gracias por tus consejos, tu visión y tu actitud frente a la enfermedad y frente al mundo y a las personas. Así que te lo agradecemos mucho, Odil, y estaremos en contacto. Un placer. Hasta Ya, hasta luego. Adiós. luego. Hasta luego.